Muy bien. Quiero cerrar este momento introductorio al curso con algunos apartes también del libro Introducción a la Filosofía, una perspectiva cristiana del doctor Alfonso Ropero, en la que creo que él condensa de manera magistral, podría decir yo, la importancia entonces del pensamiento y el análisis filosófico del punto de vista del cristianismo, o la importancia y el valor que tendría entonces filosofar el cristianismo o hacer filosofía de la religión cristiana o filosofía religiosa en el sentido de la filosofía cristiana, ¿sí? Para esto entonces necesitamos un poco como definir lo que es filosofía de la religión y diferenciarla de la filosofía cristiana en su primer momento. Decimos que la filosofía de la religión es diferente entonces de la filosofía religiosa en general, de la filosofía religiosa como tal, ¿sí? O de la filosofía cristiana en lo particular. Filosofía de religión y filosofía cristiana entonces no serían la misma cosa, en el entendido de que la filosofía de la religión propende por el estudio de lo religioso o del fenómeno religioso, del ejercicio, de la práctica, de la experiencia, del fenómeno religioso, independientemente del credo, y la verdad o falsedad de su contenido. Quiero repetir eso y quiero entonces ahondar un poquito ahí. La filosofía de la religión estudia el fenómeno religioso, independientemente de cuál sea ese fenómeno religioso. La filosofía religiosa estudia básicamente la religión, pero desde el credo y su concepción de verdad, ¿cierto? En general, la filosofía religiosa en general. La filosofía cristiana en particular hace filosofía, pero desde el credo, desde el dogma, desde la propuesta teológica cristiana, ¿cierto? Y su propuesta de verdad, la verdad revelada en el texto bíblico. Pero la filosofía de la religión no. La filosofía de la religión estudia el fenómeno religioso independientemente del credo. Por eso es filosofía de la religión. Puede estudiar la religión musulmana, la religión budista, la religión católica, la religión del cristianismo. O sea, puede estudiar cualquier hecho religioso o cualquier fenómeno religioso. Es más, puede estudiar los diferentes fenómenos religiosos a partir de una metodología fenomenológica, ¿cierto? O de la fenomenología. Entonces, la filosofía de la religión estudia el fenómeno religioso más allá del credo, sin importar el credo, ¿cierto? Y sin importar también la verdad o falsedad del contenido de ese credo, porque lo que está buscando básicamente la filosofía de la religión es ocuparse del concepto, ocuparse de la propuesta, ocuparse del fenómeno de la experiencia religiosa, ocuparse de la experiencia religiosa y lo que dice con relación a su doctrina y cómo esa doctrina se articula también con su práctica, pero no desde el lente del creyente, no desde el análisis del creyente, no con la actitud del creyente, sino con la actitud del científico. Ahora bien, puede ser creyente y hacer filosofía de la religión, pero por supuesto, hay creyentes que hacen filosofía de la religión. Hay filósofos cristianos, podríamos decir, que hacen filosofía o que estudian la filosofía de la religión, ¿cierto? Hay un filósofo de la religión, si no me traiciona, él es un filósofo de la religión, y hace sociología de la religión, realmente es más como sociólogo de la religión, que se llama Manuel Bernal. Es profesor, es sociólogo de la Universidad Javeriana, tiene su doctorado en sociología de la religión y pues analiza, digamos, ese ejercicio, esa dinámica, esa práctica filosófica propiamente dicho, ¿sí? Y la filosofía de la religión entonces lo que propende, lo que persigue, lo que intenta es dar cuenta de los problemas, ¿cierto?, generales y previos a la fe. Y esos problemas de alguna manera los estudia en clave de preguntas. Por ejemplo, y cito la página 36 al doctor Alfonso Ropero. ¿Qué tipo de creencia es la creencia en Dios? ¿Cuáles son los elementos de juicio para creer en Dios? ¿Cuáles son los elementos de juicio en contra? ¿Qué creencias alternativas se nos abren? ¿Qué podemos decir no solo sobre la existencia de Dios, sobre la naturaleza de Dios, sobre su poder, su bondad, inteligencia, conducta teológica, gobierno del mundo, etcétera? ¿Cómo
si hay algún modo, podemos descubrir si tales creencias son verdaderas o falsas. ¿Ha de tomarse literalmente el lenguaje que usamos para describir a Dios? ¿Qué conclusiones sobre la conducta humana podemos extraer de la existencia o no existencia de Dios? ¿De dónde le viene al hombre su ser religioso? Ese tipo de preguntas son las preguntas que se hace la filosofía de la religión, son las preguntas que se plantea la filosofía de la religión y que la filosofía de la religión procura agotar este tipo de temas, este tipo de preguntas, pero desde el análisis científico y no desde el ejercicio propiamente teológico, contemplativo y testimonial, como lo vimos hace un momento con relación al método de la filosofía y al método de la teología, ¿verdad? Que el uno es testimonial y contemplativo y el otro es interrogativo. Bien. Por ende, entonces, la filosofía de la religión es una noción realmente no muy vieja, está por allá en el 1800, es de realmente el siglo XIX, cuando se comienza a hacerse la pregunta. Des en cuenta que se da también en el tiempo de la filosofía moderna, cuando comienza a hacerse la pregunta por el hecho religioso, la experiencia religiosa, la práctica religiosa, las creencias religiosas y el deber ser de estas, el porqué de estas, el devenir de estas, si se puede definir como un devenir. Muchas de ellas tal vez no hay un devenir, sino quizás una producción, ¿cierto? A veces podría hablar del devenir del sujeto religioso, pero a veces definitivamente hay que hablar de la producción del sujeto religioso, porque no es un devenir en tanto que hay un ejercicio de transformación, sino que ahí es una producción en tanto que hay un ejercicio de coacción, más bien, ¿cierto? De coacción y de producción de sujetos. Bueno, pero eso es una pregunta que se hace la filosofía religiosa, que la filosofía religiosa debe responder y que se hace de un análisis pues meramente científico, lo cual es bastante interesante, aunque no es el tema obviamente de este curso, ¿sí? No estamos estudiando filosofía de la religión, sino que estamos estudiando una introducción realmente sencilla, tranquila, un poco sucinta, pero una introducción a la filosofía, y la haremos en clave de una introducción donde aclararemos estos términos que venimos aclarando, pero de fondo lo que vamos a perseguir es adentrarnos en la filosofía pura un poco para ponerla en conversación con la teología, con los pensadores del momento que serán allí mencionados, y a dialogar un poco de eso con relación a la filosofía y a la teología, perdón, y a la religión cristiana. Quiero citar de manera textual algo que plantea una vez más el doctor Ropero, ¿sí? Que me parece supremamente interesante, ¿sí? Y es lo siguiente. Cito página 37 de Introducción a la Filosofía. La teología evangélica se caracteriza por su protesta contra la intrusión, ¿cierto? Se intromete contra la intrusión del pensamiento filosófico en la religión cristiana, toda vez que se considera que el cristianismo se distingue del resto de las religiones en su carácter de religión revelada, cuyas verdades difieren de cualquier otra forma de conocimiento, pues se origina y fundamenta en el Dios que ha inspirado a los escritores de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Eso dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. La autoridad que refrenda la verdad cristiana es la misma revelación de Dios. Luego, la razón humana es incompetente a la hora de criticar o analizar su contenido. Bien, esto que acabo de citar, que escribe el doctor Ropero en 1999 en la página 37 de su vasto tomo Introducción a la Filosofía, creo que da cuenta de lo que a lo largo de la historia o a lo largo de los años, tanto en el tiempo en el que el cristianismo, digamos, fue la propuesta, digamos, ideológica, si se quiere, que reinó, que imperó en Occidente. Estamos hablando de toda la época medieval, estamos hablando realmente del siglo I o segundo hasta, no sé, el siglo XIV, ¿verdad? Más o menos.
o más, quizás hasta el mismo siglo XVII. Mm, la gran discusión era que la verdad bíblica, que la verdad teológica, que la verdad que profesaba la religión cristiana estaba fundamentada y basada eh, en la revelación de Dios, del Dios que había inspirado a los autores cristianos, ¿cierto? A los autores de la Biblia, y que eso lo hacía diferente de toda otra revelación religiosa, de toda otra propuesta religiosa, pero también desautorizaba a la filosofía. Desautorizaba a la filosofía en tanto que razón, ¿cierto? De hacer cualquier tipo de análisis, de cualquier intromisión que pretendiera descubrir, develar, dar cuenta de las creencias, doctrinas, dogmas, enseñanzas, propuestas y fenómenos del hecho religioso, ¿sí? Por cuanto es revelación, hay que responder en fe a la revelación, y la razón está entonces impedida, y la razón sería una atrevida, ¿cierto? Porque no es competente a la hora de criticar o analizar. Y cuando digo criticar, estamos hablando de pensamiento crítico, no estamos hablando de los criticones chismosos de las iglesias, ¿verdad? Estamos hablando del pensamiento crítico, ¿cierto? No estamos hablando de la señora o el señor de la esquina que iba hablando de los demás, sino del pensamiento crítico, de la capacidad de pensar críticamente la misma Biblia, ¿sí? Eso se veía como algo absurdo. Es más, aquel que se atrevía a hacerlo en algunos momentos de la historia, pues era hasta asesinado, ¿cierto? Como hereje, era condenado como hereje, era expulsado como hereje, y muchas veces también podía ser llevado al martirio, porque era un hereje que se estaba levantando contra Dios mismo y contra la misma revelación de Dios. Pues bueno, aparte que pone el doctor Ropero, creo que pone el dedo sobre la llaga, sobre la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer con relación a la Biblia, con relación a la teología, con relación a la religión cristiana, con relación al pensamiento cristiano, y a de qué manera nosotros debemos abordarlo, debemos asumirlo, debemos de estar en una constante conversación, digámoslo así, con ese pensamiento cristiano. ¿Qué quiero decir? Hombre, que básicamente ha habido como dos líneas, si se quiere, y quiero hablar un paréntesis de interpretación bíblica, por ejemplo, y es la interpretación literalista, pero también la interpretación totalmente liberal, ¿sí? Creo que las dos son contrarias a lo esencial y a lo que debería de ser desde el acercamiento desde la misma propuesta del Evangelio a la Biblia, ¿sí? El literalismo bíblico se ha convertido en una oscuridad para un gran sector de la iglesia, que simplemente entiende que todo lo que dice la Biblia debe creerse de manera literal, que todo lo que dice la Biblia acerca de Dios debe creerse, entenderse, aceptarse y enseñarse de manera literal. Y el otro sector, pues, que está un poco menos cerca del medio en el que nosotros estamos trabajando y en el que nosotros nos movemos y en el que este seminario está anclado en sí mismo, es el que entonces todo lo pone en sospecha y casi que termina diciendo pues que la Biblia pues es un libro más, y que no es, por tanto, no tiene la autoridad que se le da, y que no es infalible y que no es inerrable, y todas esas cuestiones que también están allí presentes. Me enfoco más en este lado porque sé que el grupo de estudiantes que tenemos está más en esta línea de la posibilidad de pensar que todo lo que la Biblia dice es así, es literal, tuvo que ser así. Ejemplo, que Josué detuvo el sol, ¿cierto? ¿Sí? Detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Escalón, y que entonces Josué se hizo al ejército porque se detuvo el sol y se detuvo la luna. ¿Cómo respondemos hoy científicamente a eso? En el entendido de que el sol no es el que rota, sino que es la luna, sino que es, perdón, la tierra la que orbita, ¿cierto?, alrededor del sol, ¿cierto?, en sus movimientos de traslación y rotación. ¿Cómo respondemos a esa declaración del libro de Josué, de sol, detente, del sol se paró, ¿cierto? ¿Cómo pensamos? ¿Se paró el sol? ¿Se paró la tierra? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué manera podemos asumir eso? O algunos salmos que nos presentan algunas figuras que son retóricas, que son poéticas, que están allá
ancladas en lo que llamaba García Márquez el realismo mágico y que nosotros a veces tendemos o entendemos como literales, ¿verdad? O como decir que en Génesis 3 la serpiente habló, ¿cierto? Si la serpiente es un animal, pues que podríamos decir, pero ¿de qué manera fue cómo fue la cosa? O sea, los animales hablaban en ese tiempo, definitivamente el diablo entró en la serpiente y habló, definitivamente la serpiente es el diablo. O sea, sí, simplemente estoy haciendo preguntas, ¿cierto? Como para que nos hagamos preguntas con relación al texto mismo, o que Jonás entonces habitó 3 días en el vientre de un pez, ¿sí? ¿Cómo sería el pez? ¿Qué pez es el que puede albergar en su vientre por 3 días a una persona? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Sí? ¿De qué manera se puede entender y asumir pues esa propuesta literaria, ¿cierto? Y eso es de alguna manera lo que va a poner sobre el dedo, sobre la llaga, el doctor Alfonso Ropero, ¿cierto? Debemos decir, como lo dice él, ¿sí?, que la revelación no anula la razón, ¿sí? No anula la razón. La revelación, al contrario, decía Paul Tillich, eleva la razón en tanto que razón salvada, ¿sí? Eleva la razón en tanto que razón salvada, ¿cierto? Eleva la razón porque la ilumina, porque la aclara, porque le permite comprender mejor, en tanto que por cuanto está anclada, ¿cierto?, en la verdad revelada y en la verdad de Dios, pues esta razón está iluminada para comprender mejor, en tanto que razón salvada, que es una categoría que establece el doctor Paul Tillich. Ahora quiero citar de nuevo a Ropero para seguir construyendo aquí. Dice, no se puede uno refugiar en la autoridad, página 37, y introducción a la filosofía de Alfonso Ropero. No se puede uno refugiar en la autoridad de la revelación contra el análisis al que la razón tiene derecho, incluida la razón del creyente o la razón creyente. El menosprecio racional en nombre de la autoridad es en última instancia una pretensión demoníaca de parte del hombre que quiere tener el control hasta de la misma palabra de Dios, de lo que dice y de lo que no dice o no puede decir. Y dice Ropero, la historia está llena de ejemplos de manipulación religiosa por parte de las autoridades eclesiales. ¿Y acaso, y Ropero pone un ejemplo aquí de Jesús, pero acaso no es eso lo que pasaba realmente con las discusiones de Jesús con los fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis el eneldo, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, por eso todo lo que digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. O sea, Jesús constantemente estaba denunciando esto que Ropero está denunciando, ¿sí? Y que Ropero está diciendo, hombre, el menosprecio racional en nombre de la autoridad puede terminar siendo realmente más bien una pretensión demoníaca que lo único que va a llevar es a que las personas tengan control de la palabra, de lo que dice, de lo que no dice y de lo que puede decir. Y eso termine en un ejercicio muy, muy complicado de manipulación, ¿sí? De manipulación, lo cual se ha visto en la historia, ¿cierto? En la historia hemos visto aún suicidios masivos de hombres y mujeres que han seguido a un líder que se ha hecho dueño de la palabra, que no ha permitido ningún tipo de cuestionamiento o razonamiento en torno a esta, y que ha habido masacres y ha habido suicidios colectivos, pero también muchas veces al interior de la iglesia es la voz del pastor, la voz inalterable, la voz de Dios, y eso pasa en el catolicismo como en el protestantismo o en el cristianismo, en la iglesia evangélica. Pues se dan esos elementos, ¿verdad? Se dan esos elementos y casi que lo que dice el pastor en su ejercicio de interpretación pues es también la palabra de Dios, y muchas veces, a veces como pastores nosotros mismos decimos es que Dios lo dijo, ¿sí? Y es lo que nosotros estamos diciendo con base en nuestra lectura e interpretación del mismo texto, y eso puede ser bastante peligroso porque eso puede terminar convirtiéndose en un elemento de condicionamiento, de control, de coacción, de dominación y
heterónomo, pero no para la construcción en la alteridad, sino para el control, y a veces control desde una misma moral restrictiva de prohibición y de control con total ausencia del sujeto, del individuo, y de control heterónomo por parte de las autoridades que se hacen entender y llamar como los ungidos de Dios. Eso es supremamente peligroso, y ese es el valor que tiene también un curso como estos. Diría Ropero en este sentido, cito página 38, a Ropero dice: en ese sentido la filosofía, la razón crítica, se encuentra en línea de continuidad de la voz profética. Protesta contra la manipulación de lo divino en nombre de la verdad, que es lo que Dios tiene, que es lo que de Dios tiene el mundo. Repito, en este sentido, en el sentido de la denuncia del ejemplo de Jesús y de los ejemplos que hemos hablado de la historia, la filosofía, la razón crítica, se encuentra en línea de continuidad de la voz profética, ¿cierto? La voz que denuncia, protesta contra la manipulación de lo divino en nombre de la verdad, ¿sí? Yo temo, y temo mucho, y lo he dicho en muchos escenarios, y lo he dicho en algunos púlpitos, y tal vez algunos de ustedes me lo han escuchado, temo mucho porque a veces la iglesia está asumiendo posturas muy fariseas, muy desde el fariseísmo y no desde el evangelio. A veces estamos asumiendo posturas más desde el fariseísmo religioso que desde la propuesta misma del evangelio, y eso me causa muchísimo temor, muchísimo miedo, porque a veces en ocasiones veo a la iglesia más anclada en unas posturas religiosas fanáticas, idolátricas, vacías del evangelio, de la gracia, del amor, del perdón, de la misericordia, de la justicia, y sí ancladas en el juicio, en la condenación, en la acusación, pero también en la doble moral. Y creo que ese es el valor de un curso como estos, que permite que desde el ejercicio de la razón, sin pecar contra la verdad revelada y sin pecar contra Dios, si se quiere usar ese término, pues hombre, se puede hacer racionalizar. La fe tiene que ser racionalizada, la fe es racionalizable, la fe es inteligente, tiene que ser inteligente, no puede ser ciega. Quiero seguir leyendo algunos apartes, citando en la página 38 y 39 al doctor Ropero. Dice: una teoría correcta de la inspiración divina de los escritores sagrados de la Biblia supone tomar en cuenta el antropomorfismo y antropocentrismo de su lenguaje. Eso es supremamente interesante, ¿cierto? Es importante entonces que la inspiración divina se revise de manera correcta, teniendo en cuenta que en la Biblia hay antropomorfismos, ¿cierto?, que son formas humanas de Dios, y antropocentrismos, que tiene que ver entonces con la centralidad del hombre en su lenguaje. Solo quien toma con radical seriedad la plena humanidad de la Escritura puede hacer justicia a su plena divinidad. Y eso me parece genial, porque entonces, sé que ustedes vieron el curso sobre inspiración, canon, introducción a la Biblia, y que ustedes vieron en algún curso eso del canon, de la conformación del canon, de la inspiración, de la autoridad, de la inerrancia. Estoy convencido que lo vieron, y si no lo han visto, pues es bueno que lo dejen saber para hablar con el director del seminario y proponer ese curso, porque es de un valor y una importancia incalculable, ¿cierto? Una introducción a la Biblia, podría desde una introducción a la Biblia trabajarse un curso como este. Pero lo que quiero decir entonces es que, hombre, es de suprema importancia tener esto en cuenta, y es de suprema importancia tener esto en cuenta porque eso es lo que nos ayudará a nosotros a pensar en la construcción juiciosa y genuina de esos ejercicios bíblicos. La Biblia, dice Ropero, en cuanto palabra de Dios, es el registro en términos humanos de un encuentro personal entre Dios y el hombre, que conforma la historia de la salvación y guía la experiencia del creyente. La atemporalidad de las verdades de la revelación no está en su forma, sino en su contenido, en cuya apropiación existencial e intelectual intervienen factores de fe, formación, estudio y momento histórico. Eso me parece genial, porque es así, ¿sí? Y eso es lo que nos permite que nos acerquemos a los textos bíblicos desde las ciencias bíblicas y que pensemos entonces la fe.
Continúo citando a Ropero. La doctrina cristiana sobre la inspiración e infalibilidad de la Biblia no puede ser esgrimida como una espada flameante que cierre el paso a la investigación crítica, histórica y racional de su contenido. La revelación no es un atajo y desde luego no puede utilizarse como una coartada que justifique la ignorancia y el fanatismo. Si el cristiano es honrado, dice Ropero, tiene que reconocer que no existe una sola gran religión que no se considere a sí misma como revelada directamente por el cielo. Eso es supremamente interesante, porque entonces la pregunta que nos hacemos es, ok, entonces ¿cómo descubrir la que es falsa? Todas las religiones, señores, y aún aquellas pseudo religiones o aquellas que llamamos sectas que han salido del cristianismo, se definen como de verdad. Se definen como dueñas de la verdad. Y todas tienen una revelación del cielo. Nosotros, pues obviamente hablamos de la encarnación, de Dios mismo, ¿cierto? Pero muchos dicen que un ángel vino, que una luz del cielo, que el mismo ángel le dio el libro, que era el libro inspirado, o que entró en una especie de éxtasis espiritual y fue por dictado. O sea, todas las religiones, todas, se definen como propias, como dadas del cielo, como venidas de un Dios. Algunas personal, otras impersonal, otras de un panteón de dioses, otras de una pluralidad de dioses, pero todas se divinizan y todas vienen desde el cielo. La pregunta es, ¿cómo descubrir entonces lo verdadero sin el uso de la razón? Sin el ejercicio de la razón. Entonces todas son verdad. Y si todas son verdad, descubrámoslo por un ejercicio científico y racional, ¿verdad? Ahora sabemos la respuesta a esa pregunta, pero como estamos en una clase de filosofía, tengo que plantearlo de esta manera. ¿Listo? Entonces hagamos uso de la filosofía de la religión y de sus metodologías, ¿cierto? Hagamos a partir del método genealógico el ejercicio para revisar los afectos, el hecho religioso, la experiencia religiosa y determinar la nota de verdad o no de los temas religiosos, ¿cierto? Ser cristiano, dice Ropero, y quiero con esto ir cerrando este momento. Ser cristiano es sentirse responsable de las propias creencias y vivirlas de un modo consciente e inteligente. Esto me parece genial. Ser cristiano es sentirse responsable de las propias creencias. No que el pastor sea el responsable, no que el sacerdote sea responsable, no que el hermano mayor sea el responsable. Nosotros tenemos que enseñarle a los cristianos y a nuestras ovejas, a nuestros discípulos, a nuestros hermanos de la iglesia a ser como los hermanos de Berea, ¿cierto? Que iban y escudriñaban las escrituras para ver si todo lo que Pablo les había dicho era cierto. Y ahí hay un ejercicio racional, un ejercicio de mi propia subjetividad, de mi propia autonomía, a partir de las herramientas que me da la ciencia bíblica. O sea, hablar de eso en este momento histórico, por supuesto que tiene unas dimensiones enormes, deliciosas, hermosas y maravillosas. Hablar de los cristianos de Berea hoy es hablar de creyentes que tienen la capacidad de interpretar los textos a partir de las herramientas que les hemos entregado para acercarse a ellos de manera seria y de manera científica, para confirmar, para corroborar, para encontrar las verdades atemporales, porque las verdades del texto son atemporales, no temporales, ¿cierto? Porque los textos están inscritos en unos contextos históricos, sociales, culturales, religiosos, y estamos en otro momento histórico, en otra realidad social, en otra realidad cultural, en otras realidades religiosas también, en otros momentos. Y ser iglesia y ser relevante y pertinente para el momento histórico necesita y requiere que se contextualice, pero por supuesto, que se contextualice esa verdad bíblica atemporal para que sea relevante y pertinente para este tiempo o para el tiempo en el que nos tocó vivir o nos tocará vivir. Bien, entonces está diciendo Ropero, ser cristiano es sentirse responsable de las propias creencias y vivirlas de un modo consciente e inteligente, porque la religión, toda religión, está tentada a idolatría, ojo con eso, y es susceptible de abuso y corrupción. Y eso ha pasado, señores, también en el cristianismo. También hemos hecho casa de brujas, también hemos matado en nombre de la fe, también hemos destruido en nombre del pecado, también hemos destruido en nombre de la santidad entendida como pureza y no como justicia, también hemos recurrido a prácticas incorrectas en nombre del bien social y en nombre de la justicia.
hemos cometido cualquier cantidad de excesos, ¿cierto? Y es necesario entonces que pensemos que muchas veces, a veces hasta en sectas, nos podemos convertir porque anulamos el uso y el ejercicio propio de la posibilidad de la razón. Bien, con esto quiero cerrar esta primera introducción. Nos vamos a ir encontrando con ropero a lo largo del camino, pero quiero entrar un poco en Luc Ferry y en su primer momento, cuando él va a definir filosofía, y creo que por allí tendríamos los videos para esta semana, para nuestro encuentro del jueves. ¿Está bien? Por el grupo les pondré entonces las lecturas que quisiera que ustedes hicieran, básicamente el libro de Luc Ferry y también de Alfonso Ropero, si lo requerimos, para que vengan leídos y habiendo visto los videos que vamos a subirles en este día, y así entonces poder venir a tener el diálogo que requiera nuestro curso. Bien, que estén bien, Dios los bendiga y nos vemos próximamente.